A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana invernal del año 1900, una niña de 11 años fue acusada de manera injusta de haber robado algún libro de su escuela. La niña se defendió y demostró que nada tenía, pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad colectiva y una compañerita suya la insultó por no tener padre y le arrojó una piedra. Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva y ante la lluvia de insultos y piedras, la niña huyó de la escuela para no regresar jamás. Era mentira que hubiera robado algo, pero era verdad que ahora no tenía padre. Alguna vez lo tuvo y se llamaba Jerónimo Godoy, maestro de escuela, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía 3 años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena, y Premio Nobel de Literatura. Era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado para Latinoamérica. En su discurso, Gabriela Mistral dijo: el espíritu universalista de Alfred Nobel estaría contento de incluir en su obra protectora a la vida cultural del hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Gabriela Mistral, la gran poetisa, la que cantó a la naturaleza, a la vida y al amor, la que dijo: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, nuestro primer Premio Nobel de Literatura, estaba naciendo un día como hoy, 7 de abril de 1889. ¡Feliz cumpleaños, Gabriela! Chilena de toda América. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea envía veto a la ley del aborto por violación a la Corte Constitucional. UNES y el Partido Social Cristiano denuncian a Llori por incumplimiento de funciones. La Fiscalía de España denuncia pagos de supuestos sobornos en el metro de Quito. En tributación de hoy, impuestos diferidos. En el segmento de opinión, reforma política más muerte cruzada es el camino. En política internacional, Esther Torres. Los editoriales serán de José Hernández, el fantasma no tiene quien lo pare. Alberto Molina, asambleístas prepago. El plop de la noticia. Noticias del día. La Asamblea envía veto a la ley del aborto por violación a la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional resolvió el 5 de abril de 2022 enviar el veto presentado por el Ejecutivo a la ley para garantizar el aborto en casos de violación a la Corte Constitucional. El Pleno alcanzó 75 votos a favor del informe de la Comisión de Justicia que recomendaba esta acción. Según el documento, 60 de las 63 observaciones que hizo el presidente de la República hablan de supuestos incumplimientos constitucionales, por lo que a criterio de la comisión, el presidente Guillermo Lasso debió haber vetado por inconstitucionalidad. Según la Constitución, si el mandatario detecta posibles inconstitucionalidades en cualquier ley aprobada por la Asamblea en segundo debate, debe vetar los artículos por inconstitucionalidad y remitirlos a la Corte Constitucional para su análisis. Con esto, la Corte tendrá 30 días para analizar el veto presidencial y emitir un dictamen al respecto.
Este, a su vez, deberá ser tratado nuevamente en el Pleno de la Asamblea. UNES y el Partido Social Cristiano denuncian a Yori por incumplimiento de funciones. La polémica sobre la vía que la Asamblea debe seguir para evaluar las actuaciones de la presidenta Guadalupe Yori quedó zanjada. El Partido Social Cristiano y UNES presentaron este 5 de abril del 2022 dos denuncias por presunto incumplimiento de funciones. Estas denuncias dan inicio oficialmente al proceso de remoción de autoridades de la Asamblea, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Función Legislativa. Las denuncias llegaron después de que la justicia otorgara medidas cautelares a Yori, que ratifican lo señalado en el criterio jurídico de la Procuraduría. Esta institución determinó que el proceso de evaluación del Consejo de la Administración Legislativa, CAL, debía comenzar con una denuncia. Por ello, las bancadas resolvieron seguir por esta vía y desistir de la iniciativa de conformar la comisión directamente en el Pleno. Esteban Torres, coordinador de la bancada Partido Social Cristiano, aseguró que su denuncia presentada es solo en contra de Yori, por incumplimiento de las funciones, con base en dos hechos: la suspensión de 2 sesiones del Pleno después de respectivas apelaciones a su presidencia, la una el 24 de febrero y la otra el 29 de marzo. La falta de reinstalación de la sesión suspendida el 24 de febrero en el periodo de 30 días. Yori intentó reinstalar esta en 2 ocasiones con convocatorias en fin de semana y virtuales, pero no lo ha logrado. Mientras que también la convocó para el 1 de abril, pero la suspendió horas antes. La segunda denuncia presentada por UNES es en contra del CAL. Fausto Jarrín, quien presentó el documento, aseguró que esta también se da por incumplimiento de funciones, con base en la decisión del CAL que no permitió el trámite inmediato de la derogatoria a la reforma tributaria. La Fiscalía de España denuncia pagos de supuestos sobornos en el metro de Quito. La Fiscalía Anticorrupción de España lleva meses investigando el pago de supuestos sobornos por parte de un consorcio español de empresas para hacerse con la adjudicación de un contrato de asesoramiento para la construcción del metro de Quito. Así lo señala un informe publicado el martes 5 de abril de 2022 por el diario español El Confidencial. Según el diario, las diligencias han permitido recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías de que formaba parte Prointec, la filial de ingeniería de Indra, pagó al menos 1.2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo. La denuncia presentada por el Ministerio Público ya fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional de España, que citó como imputados a 9 personas, entre ellas varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se les acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales. Aparentemente, los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Tras un bono inicial superior a los $300,000, hubo hasta 24 pagos posteriores de $35,000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero. Para 2013, la empresa pública metropolitana Metro de Quito, que entonces tenía como gerente general a Edgar Jacome Zambrano, puso en marcha una licitación para contratar la gerencia del proyecto. En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Un mes después, el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en el Ecuador. El contrato original fue adjudicado al consorcio por unos 15.3 millones de dólares y más adelante se firmó un contrato complementario por otros 5 millones de dólares. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Se acerca el cierre fiscal 2021 y tenemos que tomar en cuenta algunas recomendaciones muy importantes. Vamos a hablar sobre los impuestos diferidos. Es un tema que nosotros, las personas que llevamos contabilidad bajo normas internacionales de información financiera, tenemos que tomar en consideración. Es algo que se tiene que volver natural dentro de nuestras obligaciones
dentro de nuestra experiencia, no solo de contabilidad, sino también dentro de nuestra experiencia normal de nuestras operaciones. Como yo digo, algo cotidiano, algo normal, hablar de los impuestos diferidos. ¿Qué son los impuestos diferidos? Cuando hablamos de los impuestos diferidos, a veces pensamos que es un tema difícil de comprender. Pero realmente la norma del impuesto a las ganancias, la famosísima NIC 12 o sección 29, bajo las normas de información financiera, es un tema contable y no tributario. La NIC 12 es la presentación contable del impuesto a la renta. Cuando las NIFs vinieron al Ecuador, las normas de información financiera vinieron para darle ese tratamiento contable, esa realidad financiera a nuestras operaciones. Es una obligación de que todas las empresas, todos los contadores, todos los gerentes, tengamos esa necesidad de presentar nuestros estados financieros bajo una realidad contable necesaria para tomar decisiones oportunas, decisiones verdaderamente importantes, y también que nuestros estados financieros representen esa realidad, esa necesidad de tener lo que todo el mundo buscamos, la razonabilidad. Y nuestros estados financieros también tienen que presentarse razonables, e incluso en esa norma o en esa cuenta contable del impuesto a la renta. Cuando a mí me dicen qué es la norma del impuesto a las ganancias, no es nada más que la presentación contable del impuesto a la renta. Muy acertadamente, nuestro país, en el año 2014, aprobó dentro de la ley tributaria la aceptación de los impuestos diferidos. ¿Qué es esto de los impuestos diferidos? No es nada más que una normativa que permite que el impuesto a la renta también tenga una presentación contable. Cuando a mí me dicen que los impuestos diferidos, ¿qué son? Pues es esa herramienta que permite que el impuesto a la renta que usted por mucho tiempo tiene como una cuenta dentro del balance que se calcula, que se paga al fisco, sí, por supuesto, bajo norma tributaria, es correcto, porque así tiene que ser, bajo un enfoque fiscal, con una ley tributaria de derecho público que se tiene que pagar, bajo todos los preceptos tributarios, bajo todo lo que establece esa normativa fiscal y cumpliendo al pie de la letra lo que dice la normativa fiscal, también tiene que al mismo tiempo tener una presentación contable, porque la contabilidad en el Ecuador, para las controladas por las super de compañías, tiene una presentación NIFS. Entonces también al mismo tiempo esa cuenta del impuesto a la renta, aparte de cumplir con el pago correcto al fisco, tiene que tener también una presentación, un tratamiento contable. Y para eso juega un papel importantísimo el tema de los impuestos diferidos. El impuesto diferido no solamente es el que permite el tratamiento de estas temporalidades entre lo contable y lo tributario, sino que también permite el objetivo, que el impuesto a la renta tenga un tratamiento contable. Y así todas las cuentas del balance del estado de resultados estén presentados también conforme a norma contable. Entonces, la NIC 12, la sección 29, lo que busca en su objetivo es el tratamiento contable del impuesto a la renta. Y gracias a esta aplicación, a la aceptación de esta norma contable, porque es una norma contable, usted cumple dos objetivos. ¿Cuál es este objetivo? Que se logre registrar en la contabilidad estos efectos temporales,
estas diferencias temporales entre la normativa contable y la tributaria y al mismo tiempo se logre el registro, el objetivo de un impuesto a la renta bajo tratamiento contable. Y esto no quiere decir que usted tampoco no le deje de cumplir al Estado ecuatoriano el pago correcto del impuesto a la renta. Es decir, que vamos a tener en nuestra contabilidad un impuesto a la renta, en términos que usted me entienda, compuesto. Por una parte, un impuesto a la renta para pagarle al fisco, que se llama el impuesto a la renta causado corriente, que es el que se paga conforme a la norma de derecho público, a la ley de régimen tributario interno, con absolutamente todas las regulaciones, con absolutamente todo lo que establece la ley tributaria, pero también, por otro lado, tengo el impuesto a la renta del ejercicio, que contiene, lógicamente, al impuesto causado corriente y a los impuestos diferidos, hasta llegar a ese gran impuesto a la renta bajo NIFS, que es un impuesto conforme al objetivo de la norma contable. Usted cumple dos objetivos. Un impuesto fiscal para pagarle correctamente al Estado lo que se debe y un impuesto bajo norma contable. Hablar dos lenguas de manera simultánea es lo que buscamos hoy. Hablar dos lenguas, realizar los procesos conciliatorios como se debe. La conciliación tributaria para pagar perfecto el impuesto a la renta al Estado y aplicar adecuadamente el método del pasivo basado en el balance para que usted calcule las diferencias temporarias, calcule adecuadamente sus activos y pasivos por impuestos diferidos, calcule correctamente como corresponde los impuestos diferidos del año y llegue al gran impuesto a la renta del ejercicio también bajo norma contable. Qué interesante es cómo nos tenemos que seguir capacitando y lo que estoy hablando quizás en otros años era algo no comprendible, pero hoy contadores, empresarios, abogados, financieros saben utilizar estos términos, autoridades de control, y ya no es nada desconocido de que esta terminología cada día es más conocida. Tenemos un formulario 101 muy bien realizado por el organismo de control, donde cada uno de los casilleros, cada uno de los nombres contables y tributarios se encuentran totalmente comprendidos, enlazados entre la terminología tributaria y la terminología contable. Y la convivencia es totalmente dable y aceptable. Hablar dos lenguas al mismo tiempo ya no es una opción, es una obligación. Hablar de normas internacionales de información financiera y hablar de ley de régimen tributario interno al mismo tiempo es algo que tenemos que hacerlo. Contadores, empresarios, auditores, organismos de control. Y como siempre, soy Cristina Trujillo, de su noticiero de Telesucesos, de su programa de tributación de hoy. Nos volvemos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. Reforma política más muerte cruzada es el camino viable. Insisto, respetuosamente, señor presidente. En una entrevista concedida a las Radio Sucesos y Exademocracia, el presidente de la República declaró que gobernará sin la Asamblea Nacional, utilizando todas las herramientas constitucionales y de orden legal que le franquean la posibilidad de dictar decretos ejecutivos y reglamentos, sin descartar la necesidad de acudir al pueblo para consultar el proyecto de ley que ha sido materia del rechazo legislativo. Estas precisiones
se dieron luego de que el jefe del Estado reaccionó, publicando declaraciones en un video después de conocer el archivo y negativa a la aprobación del proyecto de ley para la atracción de inversiones, tras tachar a los asambleístas o a ciertos asambleístas de corruptos, chantajistas y ladrones. Lasso Mendoza envió una carta a la Fiscalía para el inicio de una investigación de 5 legisladores de Pachacutic a los que les vinculó con acciones de abierta corrupción. La verdad, tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional. Creo que la Asamblea poco le importa el Ecuador y para ellos les es fácil dar las espaldas al país, ha sostenido el presidente de la República, quien, en la práctica, ha cerrado toda posibilidad de diálogo con la función legislativa. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es si es o no factible que el mandatario gobierne únicamente con herramientas de legislación secundaria que le permiten la Constitución y las leyes. Sinceramente, creo y considero que esa opción es extremadamente limitada a la hora de enfrentar problemas de tanta complejidad como los que hacen relación a la falta de empleo y trabajo formal en un casi 70% de la población ecuatoriana o a la creciente falta de seguridad ciudadana con la multiplicación permanente de todo tipo de delitos y crímenes atroces como resultado del avance de las acciones de las narcomafias internacionales y su penetración constante en el Ecuador, así como a la agravada crisis económica y de manejo de la seguridad social en el país, para solo hablar y citar de 3 temas específicos. Esos temas hacen parte de la preocupación de todo el pueblo ecuatoriano. Tras anunciar cambios al interior de su equipo de gobierno, el presidente Lasso por fin ha sustituido al vocero Carlos Gijón, cuya destacada trayectoria en el periodismo ecuatoriano ha marcado una enorme distancia con su pobre desempeño en la importante tarea de la comunicación oficial. Asimismo, el gobernante ha procedido a aceptar la renuncia de la ministra de Gobierno, abogada Vela, quien en una extensa carta le ha dicho al presidente sobre su discrepancia en torno a la solución de la crisis política que afronta el país, pues la exfuncionaria habría mantenido la tesis de la pertinencia y urgencia de la aplicación del artículo 148 de la Constitución, esto es, la muerte cruzada. Lasso siempre respaldó y defendió la labor de Alexandra Vela, quien ha enfrentado una enorme cantidad de críticas y hasta llamamientos a rendir cuentas por parte de la Asamblea. Mas, en su carta de despedida se descubre otro frente abierto, en esta ocasión con exintegrantes de la antigua democracia popular que hacen parte de una u otra forma del gobierno del presidente Lasso. El jefe del Estado ha dividido al Ministerio de Gobierno en 2. El uno del Interior, dedicado exclusivamente a temas inherentes a la política y a la gobernabilidad, encargando esa delicada misión al ex asambleísta de Creo Francisco Jiménez, quien en el pasado formó parte de Ruptura de los 25. La otra cartera de seguridad estará a cargo del excomandante de la Policía General en retiro, Patricio Carrillo, a quien ya le ha tocado afrontar la primera crisis carcelaria en el caso del Turi. En los pasillos parlamentarios se ha visto con buenos ojos el nombramiento de Francisco Jiménez, a quien le consideran como una persona de diálogo, mas los posibles entendimientos deberán observar los límites éticos de los que ha hablado y hasta formulado denuncias el propio presidente de la República.
Resulta entonces inviable rebasar esos límites para llegar a acuerdos con el correísmo, cuyo único punto en su agenda tiene que ver con la impunidad. Los puentes de diálogo con los socialcristianos tras la conformación del Pacto de la Impunidad y la Obstrucción en la Asamblea Nacional, con UNES y Pachacutic de ISA, están mucho más averiados. Asimismo, están extremadamente limitados esos espacios. En el caso de los indígenas, tras haber inculpado a varios de sus miembros de actos de corrupción. ¿Qué decir de opciones de acuerdos con la izquierda democrática luego de la denuncia contra su ex candidato presidencial, Javier Herbas, relacionada a un supuesto pedido de favores tributarios y posterior pedido de investigación efectuado al SRI? En la práctica, el presidente Lasso se ha quedado exclusivamente con sus 12 asambleístas de Creo y unos pocos independientes que, menos mal, al parecer, nunca piden nada. A corto plazo, si el señor presidente de la República no quiere verse envuelto en un llamado por parte de la nueva aplanadora de la Asamblea, tendrá que aplicar la muerte cruzada, misma que sería apoyada por la mayor parte de la población nacional, que cada día suma motivos para acrecentar su repudio y asco por las acciones de una asamblea que está lista para amnistiar a 268 sujetos que sembraron el terror en las calles y plazas de Quito y en otras ciudades del Ecuador en octubre del año 2019, así como dejar de atender leyes de enorme importancia para la vida del país, como es el caso de la ley de extinción de dominio de bienes obtenidos por corrupción o la ley de repetición para responsables del atraco en épocas del correato, o la ley de uso progresivo de la fuerza para combatir el crimen en el Ecuador, o la ley de inversiones, entre otras. Esa mayoría podría también destituir al presidente de la República e incluso forzar nuevas amnistías en favor de sus líderes. Todo lo señalado me lleva a ratificar mi planteamiento de la pertinencia en el llamado de una muerte cruzada, acompañada de una clara reforma política mediante una consulta popular que habilite un nuevo poder legislativo con 2 cámaras, desaparezca o al menos se limite las atribuciones de ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana, que únicamente ha servido para la designación de autoridades de control que luego se convierten en marionetas de quienes mueven las fichas en ese consejo. La reforma política debería contemplar además un mejoramiento en la integración del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral. Esas reformas están contempladas en la consulta presentada por un colectivo de Santo Domingo de los Áchilas, aprobado por la Corte Constitucional con dictamen 719 RC 19, que está a las órdenes del presidente de la República. Estoy convencido que la aplicación de un urgente operativo político mixto que contemple el envío al tacho de la basura a la Asamblea del Pacto de la Impunidad y la Obstrucción, así como la esperada apertura hacia positivos cambios en la estructura del país, será el camino acertado para que el presidente Guillermo Lasso, con la franqueza y valentía que le caracteriza, se presente ante el electorado nacional con las credenciales suficientes para lograr el apoyo popular que le permita concluir exitosamente su mandato con un nuevo y moderno cuerpo legislativo bicameral y una renovada confianza entregada en las urnas por el soberano. Global Hoy con Alan Carney. La prolongada agonía del presidente Castillo en el Perú parecería haber avanzado otro paso, pese a que el último intento de vacarlo en el Parlamento fracasó hace unos días. Las protestas de transportistas y ciudadanos por el alza de los combustibles y del costo de la vida en general
iniciadas la pasada semana en Junín, en Ayacucho, en Ica, se han extendido por todo el país como un incendio. Castillo, cada vez más desconcertado y desconectado de la realidad, no ha sido capaz de articular un liderazgo que devuelva al país un rumbo, un sentido de destino que la población sienta realizable y deseable. Lamentablemente, la gestión del inesperado presidente peruano se ha visto lastrada desde el inicio, incluso antes de la segunda vuelta, por los constantes bandazos de Castillo, tanto en su línea política, que en la realidad ha sido inexistente, como en los acuerdos que ha ido estableciendo con varias fuerzas políticas al interior del Parlamento en lo que parecería ser el único objetivo del presidente: sobrevivir. Obviamente, acercarse a unos significaba alejarse de otros, y de a poco el espacio de negociación se le ha ido cerrando cada vez más. El punto de partida inicial con Perú Libre, el extremista partido de Vladimir Cerrón, de la izquierda más radical, cercano a Sendero Luminoso, con el que Castillo se postula y llega a la presidencia, luego de la morigeración del discurso de primera vuelta para tratar de conquistar el espectro del centro político antefujimorista, clave para su elección en segunda vuelta, al timón del primer gabinete de Castillo, con la mano derecha de Cerrón, Guido Bellido como premier, dinamita de entrada cualquier grado de confianza de la izquierda moderada en la palabra e intenciones de Castillo. Ya desde la primera investidura del gabinete, recordemos que Pedro Franque, el economista que había sido la imagen del candidato Castillo hacia el mundo financiero, quien había conseguido tranquilizar los mercados y frenar la fuga de capitales del país, recordémoslo, retirándose del Parlamento sin juramentar su cargo como ministro, pues se puso en evidencia la fragilidad de un acuerdo que se dio pero nunca cuajó. Las desmedidas ambiciones de Cerrón y de Perú Libre, la prepotencia con que Bellido pretendió manejar al gabinete y al propio Castillo, pronto dieron al traste con ese gabinete inicial. Las brechas abiertas en la frágil coalición de partidos que apoyan al presidente se ahondan con la salida de Bellido ante la negativa del Parlamento de aprobarlo por la crispación política y los antecedentes penales de Bellido, acusado de apología del terrorismo y vinculaciones con el sanguinario Sendero Luminoso de Abimael Guzmán. Casi simultáneamente se produce la salida del ministro de Relaciones Exteriores, enfrentado con la Marina peruana, a la que él había acusado de ser la iniciadora del terrorismo en el Perú. Como cabría esperar, la reacción del estamento militar se expresó contundentemente y el canciller Béjar debió salir del cargo a los 20 días de su posesión. Este sería tan solo el inicio de un nutrido desfile de ministros en varias carteras que a lo largo de los casi 9 meses de gobierno se han sucedido en una situación de inestabilidad crónica. 4 gabinetes han pasado, el presidente Castillo ha sobrevivido a 2 procesos de vacancia en el Parlamento, pero lo de fondo, la evidente impreparación que el presidente exhibe para el ejercicio de su cargo, determina una gestión espasmódica del poder con el consiguiente desconcierto en la ciudadanía. Y si a esto sumamos algunos procedimientos sumamente opacos de parte de Castillo al despachar asuntos y mantener reuniones en una casa privada, transformada en una suerte de palacio paralelo, le han despojado de cualquier autoridad moral de cara a la extendida corrupción al ponerse en duda su honestidad personal.
Ciertamente, el escándalo de dos sobrinos del presidente y de su exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en la lista de los más buscados por la policía, con recompensa por su captura, no habrá contribuido a solidificar la posición de Castillo, cuya imagen y aceptación entre la población han caído catastróficamente a niveles preocupantes, similares a los del propio Parlamento, lo que es mucho decir. Las protestas de la semana pasada fueron tildadas el día jueves por el presidente de haber sido manipuladas e impulsadas por intereses políticos, por dirigentes y cabecillas pagados. También anunció que restablecería el orden público y que impondría la ley. El sábado, ante la intensificación de las protestas y bloqueos viales, trató de dar pie atrás a sus dichos. Públicamente se disculpó e hizo una serie de concesiones a los manifestantes, asegurando su respeto al derecho a la protesta. De pronto, a la madrugada del día martes, sin mayores explicaciones o justificaciones, pues no se habían producido protestas destacables, Castillo decreta para las ciudades de Lima y Callao un toque de queda a partir de la medianoche del martes. El desconcierto ciudadano se troca muy pronto en indignación y la ciudadanía se moviliza retando el decreto y a la autoridad. Se producen desmanes y ataques a edificios públicos, incluyendo el Palacio de Justicia, con el ingreso de manifestantes que incluso extraen expedientes judiciales y los tiran a la calle. Para la tarde, el presidente Castillo nuevamente debe recular, dejando sin efecto el decreto, con lo que evidencia el extremo grado de debilidad y desconcierto al que ha llegado, volviendo cada vez más justificada la creciente paranoia de su gestión. Las lecciones que deberían asumirse para todos los países de la región son evidentes ante las similitudes que se manifiestan. Si hay un denominador común en Latinoamérica hoy, es la polarización extrema de la sociedad, por una parte, y la cada vez mayor fragmentación del espectro político, por otra, generando una miríada de mini partidos y movimientos completamente funcionales a un objetivo profundamente antidemocrático: el beneficio personal o grupal por el poder que unos pocos votos pueden significar en ese escenario de polarización. Una y otra vez miramos que los candidatos, sea locales o nacionales, alcaldes, presidentes o legisladores, ganan con unos márgenes mínimos, estrechísimos, la cuarta parte o menos del electorado, sin poder ostentar apoyos ni legitimidad mayoritaria alguna. El caso peruano es paradigmático, pues Castillo y Fujimori, los vencedores de la primera vuelta, juntos no llegaron al 30% del electorado. Algo similar pasó en Chile, y el recuerdo de lo que pasó hace 3 años con las elecciones para alcalde en Quito aún está fresco en la memoria, pero ya augura repetición. La importancia del retorno al escenario político de partidos políticos serios y orgánicos es imperativa. Muchas gracias. Editorial. El fantasma no tiene quien lo pare. Artículo de José Hernández, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. La situación que viven trabajadores, jubilados y despedidos del diario El Comercio es tan desesperada que se resume en una fórmula: el dueño nos ha abandonado. Lo dicen aquellos que sufren de atraso de salarios, aquellos jubilados y despedidos que no reciben sus haberes y que no pueden hacer gestiones en el IES por falta de pagos patronales. Se lo han dicho personalmente al presidente Guillermo Lasso y se han reunido con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Lo dicen en las redes, lo cuentan en historietas usando personajes de Los Simpson. Nada cambia para estas 250 personas que se comen los codos y que saben
o han oído, en su situación ya no importa, que el dueño Ángel González cumple a rajatabla con su máxima empresarial: ir a los países a sacar plata, no a invertir. Y sacar plata como sea, porque dispone de abogados y operadores expertos en contornear la ley, como verdaderos delincuentes. El comercio es hoy una víctima tardía de la gran obra de destrucción que emprendió el correísmo contra el periodismo nacional. Rafael Correa y los Alvarado generaron las condiciones para que se instalara aquí Ángel González, cuya historia siniestra se contiene en el apodo que le ha hecho famoso en el continente: el Fantasma. Le dieron frecuencias de radio y televisión en concursos amañados a cambio de favores políticos negociados con información y de favores logísticos que incluía poner su extensa red de canales al servicio de la transmisión de sabatinas de Correa, en especial desde Europa y Estados Unidos. Lenín Moreno también negoció con el Fantasma y también lo premió con frecuencias. Hoy González, que tiene en Latinoamérica 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de cine, 3 cadenas de televisión satelital, está matando el único medio impreso que posee: el comercio. Se ha dedicado a ordeñarlo como vaca lechera y hoy, que requeriría una reingeniería e inversión, mantiene la operación de devastación que consiste, según fuentes expertas e implicadas, en hacer que el dinero de los mejores contratos publicitarios le llegue directamente. ¿Cómo puede haber así dinero para cumplir con sus compromisos empresariales? Tampoco paga proveedores que rotan y rotan como un mecanismo propio de un avivato profesional. Hasta ahora, jubilados y despedidos tenían esperanzas en la promesa del gobierno: hacer cumplir la ley, disposición que el presidente dio a su ministro de Trabajo. Y ese ministerio hizo un acuerdo con la Defensoría Pública para poner abogados al servicio de aquellos ex trabajadores que se arriesgaron a demandar a la empresa por incumplir con contratos firmados. Y se arriesgaron porque ese mismo día la empresa se encargaba de borrarlos de la lista de aquellos que eventualmente cada 3 o 4 meses reciben alguna migaja. Se entiende que, si el comercio violaba el contrato, debía pagar al afectado inmediatamente todo el remanente. Esa obligación, que es legal, también se esfumó. Los administradores del Fantasma ya tienen estos guiones rodados. Llegan donde los jueces, les prueban que la empresa está quebrada y piden a los demandantes firmar otro contrato. Y los jueces acceden. Y así gira la rueda de la infamia del Fantasma con esas 250 personas. Y los funcionarios a los que el presidente Lazo pidió que acabaran con esta farsa preguntan qué pueden hacer si el comercio prefiere pagar las multas, 20 míseros salarios mínimos, a cumplir con los contratos, con las demandas, con la ley. Esos funcionarios dicen a los despedidos y jubilados que este gobierno no quiere tener otro periódico incautado. Saben que esos ex empleados del comercio temen que el Fantasma esté pagando lo que debe a entidades públicas para liberar los bienes prendados, pasarlos posiblemente a Televicentro, TVC, canal graciosamente entregado por Correa, y luego disolver el comercio. Ya no están solamente desesperados, sufren de pánico. Son centenares de personas que temen que el Fantasma, tras haber manipulado el Ministerio de Trabajo y la Justicia como le ha dado la gana, levante el vuelo sin cumplir sus compromisos. ¿Qué es, en ese caso, menos costoso para el gobierno? Obligar a esta empresa a reconocer su estado de quiebra y asumir sus obligaciones, o tener, como ya es el caso, ciudadanos convencidos de que en este país es imposible hacer cumplir la ley a un delincuente internacional. Artículo de José Hernández, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Asambleístas prepago por Alberto Molina, El Universo.
Si el presidente Lasso no toma una decisión heroica a través de la potestad constitucional de disolver la Asamblea, artículo 148, conocida como muerte cruzada, sin duda un mecanismo constitucional peligroso, pero frente a las circunstancias que vivimos, necesario. De soslayar dicha decisión, simplemente no la dejarán gobernar. La conspiración es permanente y para el jefe de Estado, con el pasar del tiempo, será más difícil salir de ese campo minado que es la Asamblea. La mayoría legislativa, UNES, Izquierda Democrática, Pachacutic, que negó el proyecto de ley de inversiones y frente a las gravísimas denuncias de que son unos chantajistas, ladrones y que piden dinero en efectivo con seguridad, cerrarán filas frente al peligro de irse a sus casas. No sería nada raro que a esa mayoría se sume el Partido Social Cristiano. De seguir manteniéndose esa situación, puede ocurrir que una mayoría consolidada, invocando cualquier pretexto, eche mano al artículo 130. La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República. Si sobrevive, el presidente terminará su mandato sin pena ni gloria, no porque le falte voluntad de servir al pueblo, sino porque no le permiten gobernar. No le queda otra alternativa. Disuelta la Asamblea hasta que se realicen las elecciones, el presidente tiene una gran ventaja: gobernar por 90 días a través de decretos de ley. De esa forma expediría leyes a favor del pueblo que demanda con urgencia y que le niega la Asamblea. El país lo que más requiere es reactivar su economía, crear condiciones para que vengan capitales frescos y un ambiente de seguridad. El país exige trabajo y seguridad. ¿Cómo puede haber seguridad si los instrumentos legales, responsabilidad de la Asamblea, duermen en el sueño de los justos, como el Código Orgánico de la Seguridad del Estado, Defensa Nacional, Sistema de Seguridad Interna y Orden Público, Sistema de Inteligencia y Sistema de Gestión de Riesgo? Ya casi 4 años que está en la congeladora de la Asamblea. Igual, el proyecto de fortalecimiento de la fuerza pública, presentada en enero del presente año, el presidente de la comisión dijo que estará listo para el primer debate, recién en mayo. Al país le cuesta un ojo de la cara mantener a una asamblea con 1.317 funcionarios, con 137 asambleístas, con un sueldo de $4.759. A esto se suman viáticos, pasajes, pago de domicilios, viajes al exterior, etc. 182 asesores nivel 1 con un sueldo de $3.014 y 148 asesores nivel 2 con un sueldo de $2.547. Solo estos 3 rubros suman $1.577.191 para el pago mensual. Para la desgracia de este país, la Asamblea ha ido degradándose aceleradamente. Se dice que esta es peor que la de los diezmos y de los carnés truchos. Simplemente es un lupanar, con asambleístas prepago. El pueblo está cansado de tanta indolencia, de tanta corrupción y sobre todo de tanta impunidad. El poder ciudadano debe prepararse para castigar en las urnas a los políticos que permanentemente les dan las espaldas a los ecuatorianos, especialmente a los más pobres. Los conspiradores de la Asamblea y otros desde fuera del país no duermen, se han convertido en sicarios que con seguridad van a asesinar la patria. Alberto Molina, El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días. Jueves, falta un día para que se termine la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Que estén muy bien, que sea un día de trabajo muy productivo para todos ustedes y que sea una jornada realmente de progreso para todos. Hoy día quiero hablarles de la señora Yori, de la mujer, de la luchadora social, de la presidente de la Asamblea Nacional, de la mujer campesina e indígena que allá el 15 de mayo del 2021
agradecía al presidente Lasso por haberle permitido dirigir la Asamblea Nacional. Señora Dori, el manejar una prefectura como lo hizo usted en la provincia de Orellana no es lo mismo que manejar al primer poder del Estado. Y no quiero ser peyorativo con las altas funciones que debe tener sin duda el prefecto de la provincia de Orellana, sino que en la Asamblea el trabajo no se agota solamente en inaugurar obritas o en abrir caminitos o en pavimentar callecitas, no. La Asamblea Nacional es la más importante representación de los ciudadanos porque están todos incluidos. Todos sus compañeros legisladores son fruto del voto popular. Y usted, a través de un mecanismo de confianza de sus compañeros, resulta electa presidente de la Asamblea Nacional. Hasta hace poco yo decía, y me ratifico para que no se piense que hay alguna suerte de falta de consistencia en lo que hemos venido diciendo, pero el tema de evaluar al CAL o evaluar a la presidenta de la Asamblea para removerla no es una figura del presidencialismo, del sistema presidencial. El evaluar a la presidenta de la Asamblea tampoco guarda relación a si es que mantiene o no mantiene la mayoría dentro de la Asamblea, porque en este parlamento que usted dirige las mayorías se van cambiando de acuerdo a los temas, no hay una mayoría consistente ni sólida. Y venía sosteniendo que a usted le debían permitir terminar sus funciones como presidente de la Asamblea en el mes de mayo del 2023. Pero cada vez me convenzo más que su posición es por demás mediocre. Su posición es atentatoria contra la democracia, peligra la estabilidad, peligra el ordenamiento jurídico. Piensen irse, así como ha hablado con sus socios y sus correligionarios de Pachacuti pidiéndoles una salida digna. Piensen no solamente en una salida digna y decorosa para usted, sino un lavado de cara completo a la Asamblea Nacional que tan venido a menos está por sus malos manejos y por su muy mala dirección. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.